Qué gozo adorar a nuestro Dios, estar en la casa de nuestro Dios, reconociendo que su misericordia es nueva cada mañana, que siempre está en medio nuestro, que siempre nos guía y nos fortalece aún en medio de las adversidades, aún en medio del duelo, aún en medio del sufrimiento. Dios siempre está ahí. ¿Usted puede decir amén a eso? Dios ha derramado su abundante amor por nosotros y precisamente es lo que creemos, que su amor fue derramado en Cristo, y hablamos en Semana Santa de lo que Él ha hecho por nosotros. Siempre lo recordamos, aunque todos los domingos recordamos que un Cristo está vivo, y de hecho cuando lo vivimos recordamos constantemente que Cristo está vivo. Él resucitó y vive entre nosotros. Cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia le adora junto, está entonces Cristo en medio nuestro, porque está su cuerpo, y donde está su cuerpo está su cabeza. Y Cristo está en medio nuestro, y hoy le adoramos y le rendimos nuestro ser a nuestro Dios. Amado, Dios le bendiga a todos. Gracias nueva vez por la invitación. Si me escuchan un poco fónico, es que he estado en un retiro predicando y estoy muerto. Pero estamos aquí por la voluntad de Dios, y un título que quisiéramos tratar en forma de pregunta un tanto raro, pero vamos a ver de qué trata esto. Antes, me gustaría que usted siga conmigo en Efesios capítulo 5. Los pasajes específicos que vamos a estar compartiendo esta mañana se encuentran del 21 al 33. Pero antes quisiera hacer algunas observaciones, porque lo que vamos a hacer es dar una continuidad a lo que ustedes como iglesia están tratando, el libro de Efesios. Y cuando uno observa el pasaje desde el capítulo 5, iniciando, el apóstol Pablo está diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en el versículo 2 dice: andad en amor. Antes de eso, en el capítulo 4, ya el apóstol Pablo había dicho que debemos andar como es digno de la vocación en la cual fuimos llamados. Y va al capítulo 5, versículo 2, que dice que ahora andemos en amor. Luego en el versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En el versículo 8 anterior dice: andad como hijos de luz. O sea que, en síntesis, el apóstol Pablo desde el capítulo 4 está dándonos enseñanza a ti y a mí en cómo debemos andar. Porque el centro de el tema de esta epístola se encuentra en el 5:17, cuando dice: el 5:27, hablando de la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el tema. El tema es, Pablo quiere presentar en esta epístola que Jesucristo quiere presentar a la iglesia limpia, sin arrugas, sin mancha, una iglesia gloriosa. Para lograr una iglesia gloriosa tenemos que andar en amor, tenemos que andar como hijos de luz, tenemos que no andar como los gentiles o como los que tienen la mente empobrecida o la mente banal. Entonces el apóstol Pablo está dando dirección cómo la iglesia debe andar. Y en ese mismo contexto, cuando usted va al versículo 15, aquí comienza a cambiar las cosas. Dice: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Entonces el apóstol está diciendo ahora que tenemos que andar con sabiduría. Sigue diciendo: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual es la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Así que, si queremos andar como sabios, si queremos andar en sabiduría, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y él, ahora, en el versículo 21, va a comenzar a hablar acerca de las relaciones de nosotros como iglesia y de la relación matrimonial. Para nosotros poder ser llenos, o para nosotros poder andar reflejando el evangelio en nuestras relaciones, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y yo le encuentro mucha lógica a eso, porque tratar con gente es difícil. De hecho, algunas personas han dicho: el ministerio es hermosísimo, lo difícil de la gente. Tratar con gente, mi hermano, eso es un rebú.
Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para tratar con gente. Cuando yo lo vi así, wow, me deslumbró. Ahora tiene sentido la importancia de la dependencia de Dios para relacionarme con los demás, incluyendo con los hermanos en la iglesia, incluyendo en el matrimonio. Para esto, a mi hermano, mi hermana que estás aquí presente, y amigo que nos escuchas, necesitamos depender del Espíritu Santo, ser llenos, dice el versículo, que seamos llenos del Espíritu, que no nos embriaguemos con alcohol, sino ser llenos del Espíritu bajo la influencia del Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder andar sabiamente. Y ese es el contexto de lo que vamos a desarrollar desde el 21 al 33. Y esta es la idea. Una vida llena del Espíritu Santo refleja el Evangelio en todas las áreas de su vida. Una vida llena del Espíritu Santo refleja el Evangelio en todas sus relaciones. Y cuando hablo del Evangelio me refiero a lo que Cristo ha hecho por su iglesia. Salvarla, lavarla, santificarla, guiarla. Mientras la iglesia se somete voluntariamente a Cristo. Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo nos va a tratar a partir del 21 al 33. Así que me gustaría tomar un breve tiempo para orar por esta su palabra que vamos a tratar en este momento. Mi Dios, usted es muy bueno y bueno en gran manera. Te pedimos discernimiento para poder entender esta palabra para nuestra vida, para poder aplicar esta palabra en nuestra vida, para poder vivirla, Señor. Danos oídos y corazón sincero para entenderla y vivirla, Señor. Guíanos hacia donde tú quieres que vayamos como iglesia. Y sobre todo, Señor, consuela en medio del dolor. Consuela, Señor, en medio del dolor. Y a esta familia que ha perdido a un hijo, recuérdale tu evangelio. ¿Qué ocurrió en una semana o en un viernes oscuro en la tierra, donde tú entregabas a tu propio hijo para salvarnos? Señor, perdimos una vida, pero permite que esto marque de tal manera que nos acuerde de que tú también enviaste a tu hijo a morir por nosotros. Y que por medio de esta muerte tenemos esperanza. Esperanza en ti, porque tú mismo dijiste que tú vas a resucitar a los tuyos cuando regreses. Y confiamos plenamente en ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Normalmente, mis hermanos, cuando escucho a una persona hablar qué es un hogar disfuncional, escucho muchas ideas de qué la gente piensa que es un hogar disfuncional. Yo no voy a entrar a explicarte qué es lo que la gente piensa, más te voy a decir qué es lo que creo que es un hogar funcional. Un hogar funcional es aquel que funciona de acuerdo a los principios que Dios ha establecido. Es decir, en una casa puede estar papá y mamá que no son creyentes y que también se llevan bien, pero si Cristo no es el centro, ese hogar es disfuncional. ¿Por qué es disfuncional? Porque no está funcionando a la forma como Dios lo ha diseñado, porque el matrimonio funciona cuando Dios dice cómo se debe llevar el matrimonio, cómo debe aplicarse la vida matrimonial, cómo debe vivirse la vida matrimonial, por las direcciones de Dios. Cuando en un matrimonio tiene los principios de la palabra de Dios, a Dios como el centro, entonces podemos decir que ese es un hogar funcional. Siempre los matrimonios que Cristo no es el centro, se convierte disfuncional. Hace daño, destruye, y precisamente a los hijos, a la familia y el mismo matrimonio suele disolverse o destruirse. Y por esa razón hay tantos divorcios en estos días, hay tantas dificultades en las relaciones matrimoniales, precisamente por este asunto. Porque muchas veces en la relación en cómo se tratan, no están siendo llenos del Espíritu Santo. Para poder tener un hogar funcional, tenemos entonces que nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Y obviamente hablar de esto, tal vez en una iglesia, no es una conferencia de matrimonio, no es una conferencia de pareja, a veces suele como sonar extraño, pero estos principios son buenos, importantes e interesantes analizarlos como iglesia, porque la sociedad depende de la familia, pero la familia depende de los matrimonios. Porque aquí, en los matrimonios, es donde los hijos aprenden a amar. El varón aprende a amar a la mujer cuando ve a papá amando y sirviendo y guiando a su esposa. Aquí es donde los hijos ven cómo mamá se somete voluntariamente y ellos aprenden a relacionarse con las otras personas. Para los hijos, el primer lugar
de relación se encuentra sus padres, la figura de los padres. De hecho, nosotros nos criamos a la luz o a las tinieblas de nuestros padres, siempre. De hecho, yo siempre recuerdo, digo, mira, ya yo sé cómo yo no voy a tener mi familia, como lo hacían mis padres. Ya yo sé cómo yo voy a criar a mis hijos, qué les voy a dar, lo que no me dieron. O sea, siempre a la luz o a las tinieblas de lo que ocurrió en mi núcleo familiar. Y es precisamente por eso es que es tan importante hablar de esto. Porque aquí es que está todo y nosotros quisiéramos tener familias bendecidas y sobre todo andar sabiamente. Queremos construir correctamente, queremos edificar correctamente en nuestra familia por la palabra de Dios. Pero el pasaje nos dice en el versículo 21 que es como el balance donde él comienza a decir ahora los principios de ser lleno del Espíritu Santo. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. El apóstol Pablo comenzó a hablar de los principios acerca de la relación con mi iglesia. Dice que tú y yo tenemos que someternos unos a otros. La llenura del Espíritu Santo se refleja en nuestra vida, en nuestra sumisión mutua con los hermanos de la fe. Eso nos llama, amados, a no vivir en orgullo, a no vivir en arrogancia, a no vivir en discusiones y disputas y conflictos. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo nos lleva a tener dominio propio, nos lleva a refrenar la lengua, nos lleva a evitar las divisiones y las disensiones, que de hecho son la obra de la carne que presenta en Gálatas. Cuando somos guiados por la carne, siempre vamos a estar en herejías, vamos a estar en conflicto, incluso dice Gálatas, brujerías. Vamos a andar en discusiones con afrentas, porque la obra de la carne se opone a la obra del Espíritu. Y el Espíritu nos lleva a amarnos uno a otro, a mirarnos como superior, como que el otro es superior a mí y no yo superior al otro. Por eso dice, someteos unos a otros. Y me encanta que lo dice, sométete al que te esté manipulando. Sométete, aunque la visión sea incorrecta. No, porque dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Así que aquí hay una base fundamental, que es en lo que Dios ha dicho. O sea, nos sometemos porque entiendo que el liderazgo, entiendo que lo que la iglesia está haciendo está acorde a lo que Dios ha establecido. Por tanto, cuando me someto a la iglesia, me estoy sometiendo a Dios. Porque la iglesia está dirigida por lo que Dios ha establecido. Entonces, me someto voluntariamente en el temor del Señor, sabiendo que Dios ha colocado mis líderes, que Dios ha colocado una iglesia para que se explique su palabra, para que se enseñe su palabra, para guiar mi vida. Y yo quiero en mi vida todo lo que tenga que ver con el Señor. ¿Quién quiere aquí esta mañana en su vida todo lo que el Señor ha dicho en su palabra para usted? Que sea. Entonces, por eso nos sometemos unos a otros. Este versículo es el puente entre la adoración de la iglesia y la vida en el hogar. El apóstol está diciendo este principio de someternos unos a otros. Al igual que un coro musical, cuando usted está en una orquesta, usted nota que si una persona sube la voz más que el otro, se desentona. Hay problema. Para poder que la orquesta suene bien, hay que ponernos en sintonía uno con el otro. Tenemos que estar de acuerdo el uno con el otro antes de, mira, tú vas a cantar en este tono, tú cantas en este otro tono, y tú, eso me acuerda de la actividad que tuvimos, creo que fue en diciembre, que fue bonita, bien preciosa, que estaban todo el grupo de adoración cantando, y cada uno tenía su rol, cada uno tenía su labor en el Señor, cada uno tenía cómo cantar al Señor, y al final el resultado fue hermosísimo. ¿Por qué? Porque cuando cada quien hace lo que le corresponde en el cuerpo de Cristo, entonces, hermanos, podemos modelar el evangelio hacia las personas. Jesús dijo, ¿cómo conocerán que son mis discípulos? En que se aman los unos a los otros. O sea que en como tú y yo nos relacionemos, es un anuncio en silencio hacia los incrédulos. Estamos enseñándole, así nos amamos nosotros. Eso hace la iglesia, nos sometemos los unos a los otros en el temor al Señor. Y ya estamos predicando, mi hermano, cuando estamos unidos, cuando somos un solo cuerpo, que el apóstol Pablo lo ha dicho, una sola fe, un solo bautismo, porque está refiriéndose que la iglesia es un solo cuerpo donde todos estamos de acuerdo. Imagínense que yo voy a salir de mi casa y vengo para acá y mi mano izquierda me dice que me peine y la otra me está diciendo que no me peine. ¿Cuál va a ser el resultado? O sea, hay división en el mismo cuerpo.
Y que esta palabra a mí me vuela la cabeza. La palabra división se puede descomponer. De dos, visión. Dos visiones. Lo que se necesita, mi hermano y hermana, para que haya una destrucción es tener dos visiones acerca de lo que Dios ha establecido para la iglesia o la interpretación de lo que se tiene en la palabra. Cuando hay dos visiones, comienza la división. Y esto no solamente ocurre en los hermanos de la iglesia, esto también ocurre en el matrimonio. Cuando hay dos visiones acorde a lo que se espera en el matrimonio, a lo que se busca, ya comenzó la división. Nosotros vemos hoy día, se dividió la iglesia, se dividió el matrimonio. ¿Cuándo ocurrió eso? Ocurrió desde un momento donde hubieron dos visiones. Por eso es bueno detectar como iglesia si hay dos visiones o hay una sola visión. Porque las visiones distintas hacen camino distinto y luego terminan separados. Y luego nos preguntamos, ¿cuándo ocurrió y por qué pasó? No, desde el primer momento que nosotros no pusimos freno y dejamos que siga avanzando las dos visiones, ahí comenzó el proceso. Solo que al final, cuando ya cada quien se fue por su camino, vemos el resultado de la división. Y eso ocurre, como he dicho, en la iglesia y también ocurre en la relación matrimonial. Pero debo preguntarte, amada iglesia, ¿cómo es tu trato con los hermanos de la iglesia? A veces llegamos al culto, termina el culto y me voy por ahí y yo no hablo con más nadie, no me vinculo con nadie, no tengo ningún tipo de hermandad. Saliendo de aquí, ni siquiera hablo con mis hermanos, no hay un vínculo cercano con mis hermanos, porque si de verdad estamos unidos, entonces nos llamamos, hablamos, nos dedicamos tiempo, nos escuchamos. Yo tengo personas a las que yo puedo derramar mis lágrimas. Yo soy el único que tiene problemas aquí, que a veces necesita buscar ayuda de un amigo, de una persona, hermano de la iglesia, que oye, yo necesito un consejo. Yo voy a mis hermanos, yo tengo familia, yo tengo un pueblo que adora a la misma persona que yo adoro. El problema es que a veces uno quiere buscar a alguien que te aconseje de acuerdo a lo que tú quieres. Pero si yo quiero buscar a Dios, en el temor de Dios, yo busco a alguien que tenga temor de Dios también, para que me guíe al camino de Dios. Entonces, amada iglesia, ¿cómo es tu relación con tus hermanos? ¿Eres alguien que exige que las cosas se hagan a su manera? ¿O tu vida refleja la llenura del Espíritu Santo? Oigan eso, cediendo, perdonando, prefiriendo a tus hermanos en amor. Porque nuestra relación como hermanos refleja el Evangelio y refleja si estamos llenos del Espíritu Santo o no. O sea que para nosotros entendernos como iglesia, para nosotros tener una buena relación entre hermanos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué razón? Porque el pecado destruye. Pecado es separación de yo con Dios y yo con mis hermanos. ¿Usted lo ha visto de esa manera? Eso es lo que produce el pecado. Analícelo. Todos los pecados habidos y por haber tienen que ver con el nivel relacional, siempre. Si usted toma los 10 mandamientos y comienza a enumerarlo, todos, o me voy en problema con Dios, todos son problemas con Dios, pero en segunda instancia, en problema con los hermanos. No robarás, no matarás, no tomarás la mujer de tu prójimo. Todos tienen que ver con el prójimo. Por eso Jesús resumió los 10 mandamientos. Amarás a Dios, los 3 primeros, amarás a tu prójimo, los próximos 7. Jesús lo resumió en el amor los unos por los otros, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el pecado destruye relaciones. Si no, pregúntele a aquella persona que quizás en algún momento ha destruido relaciones a su alrededor por causa del pecado. El pecado tira a matar, él no tira para relajar. Él busca destruirte, hundirte, amargarte la vida, destrozarte, ponerte en depresión y en peor de los casos, hasta atentar contra tu propia vida. Porque el pecado viene para destruirte y a veces nosotros jugamos con él. No tomamos en serio las consecuencias que puede traer el pecado hacia nuestras vidas. Pero precisamente Dios nos llama a amarnos unos a los otros, a ser llenos del Espíritu Santo, que es a no relacionarnos pecaminosamente. Nos llama a relacionarnos santamente, amándonos, prefiriendo al otro por encima de mí mismo. Así que el apóstol Pablo nos ha hablado acerca de las relaciones entre hermanos, que debemos que someternos los unos a los otros en el temor del Señor.
Número 2, la llenura del Espíritu se refleja en el matrimonio a través de la sumisión reverente de la esposa. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Me encanta que el apóstol Pablo es tan claro. Está diciendo, mira, si te golpeas, sométete. Si te maltratas, sométete. Si te manipulas, sométete. Si te está haciendo daño, sométete. No, está diciendo que estén sujetas a su propio marido como al Señor. Y la pregunta sería, ¿cómo es eso como el Señor? ¿Qué hizo el Señor por su iglesia? Lo vamos a ver un poco más adelante. Porque esto habla acerca de la dirección de Dios. El sometimiento siempre está basado en que yo lo hago para Dios. Es al Señor que estoy obedeciendo, porque Él es el que me está diciendo qué es lo que debo hacer. Y cuando lo hago por amor al Señor. Por eso Pablo aterriza el principio general del versículo 21 directamente en la dinámica matrimonial. La idea de someternos unos a otros como iglesia, ahora lo extrapola a la relación matrimonial. Le pide a las esposas cristianas llenas del Espíritu que abrazar de manera voluntaria y respetuosa el liderazgo de su esposo. Esto no implica inferioridad espiritual o de valor, sino que obedece a una orden de diseño. El sometimiento en nuestro país, hablar de esto, eso es polémico. Hablar de sometimiento, se imagina a la persona que yo estoy hablando de machismo inmediatamente, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del diseño de Dios como lo ha establecido, como lo ha presentado en su palabra, como nos ha dicho a nosotros, sométanse, porque dentro de la misma dinámica de la Trinidad no hay uno que sea inferior a otro, pero sí hay uno que está sometido a la voluntad del otro, porque siempre, en todas las relaciones, hasta en el baile, hay uno que guía y otro que sigue. En todas las relaciones, para que funcione, uno tiene que ceder para poder guiar. Si no ocurre así, va a haber problemas. Por eso hay una expresión muy dominicana que dice, si tú echas 2 gallos en un rejón, se van a matar. Porque esa es la realidad, mis hermanos. Se necesitan, hay otra ilustración, otra frase, se necesitan 2 personas para que se arme un rebú. Para pelear tú necesitas 2 personas dispuestas a pelear. O sea, si tú no quieres que se pelee, uno tiene que ceder. Entonces, dentro del orden establecido en el matrimonio, Dios ha diseñado que a la mujer se someta a su marido como conviene en el Señor. Dice versículo 22. Las casadas estén sujetas a su propio marido como el Señor. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su sustentador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, como conviene en el Señor, agrego. La esposa es llamada a ser una maqueta viva, escucha esto, de cómo la iglesia universal se rinde con alegría y reverencia a Cristo. Cuando la esposa se somete, está representando el diseño perfecto de Dios, como la iglesia lo hace a Cristo. Por eso es que está honrando al Señor. Por eso es que está presentando el Evangelio. Amadas, cuando usted se somete al liderazgo de su esposo bíblico, usted está presentando el Evangelio. Usted está predicando sin palabras. Lo está haciendo con su actitud, con su reverencia, con su delicadeza, con su amor, con su ternura. Le está demostrando que Cristo está vivo, que Cristo murió por nosotros. Porque la iglesia se somete a Cristo, usted se somete al liderazgo de su esposo. Por eso, amadas, someterte a tu marido es un acto de adoración al Señor. Tu respeto y apoyo hacia su liderazgo no depende de si él es perfecto, porque es imposible, sino de tu deseo de reflejar la hermosa relación entre la iglesia y su Salvador. Así que, el mensaje para las damas: cuando te sometes a tu marido, lo estás haciendo para el Señor. Hazlo para la gloria de Dios. Que no es fácil. No es fácil. Que es difícil. Sí, es difícil. Que las relaciones son incómodas. Claro que sí. Es por eso que tenemos que ser llenos del Espíritu. Es por eso que necesitamos a Dios para poder hacer esto. Porque cuando usted le ha dicho 3 veces que recoja la toalla y no la ha recogido, usted se le va la misericordia y se le va el Evangelio y se le va todo el amor de Dios. ¿Y qué quiere? Yo sé, porque a mí también me hace lo mismo. Pero mi esposa siempre me tiene misericordia. Pero el asunto es que cuando lo haces, reflejas a Cristo. Reflejas el Evangelio mismo.
estás honrando a Dios en tu propio núcleo familiar, incluyendo a las personas que batallan con un esposo que no es cristiano. Sí, Emanuel, ¿y qué yo debo hacer? Bueno, hay referencia en Corinto en qué hacer en ese sentido, pero prácticamente lo que quiero decirles es que hacerlo para el Señor, para traerle gloria a Dios, ese es el propósito por el cual usted existe. Presentar a una iglesia gloriosa, sin mancha y sin pecado. Un amigo dijo una vez que el matrimonio no es malo, lo malo somos nosotros que tenemos pecado, porque el matrimonio es perfecto. En el matrimonio no hay nada malo. El problema somos nosotros que por nuestro pecado, el orgullo, la mentira, las discusiones, los pleitos, eso es andar en la carne, es lo que trae el matrimonio dañino. Y eso es porque la gente dice yo no me quiero casar y rechaza el matrimonio, porque precisamente ve a los cristianos y muchos matrimonios fracasar, porque no están tomando el modelo funcional, toman modelos infuncionales. Y de ese dicen, ¿ese es el matrimonio? No. El matrimonio perfecto es el que presenta la Biblia. Ese es el matrimonio funcional, el que está lleno del Espíritu Santo. Por tanto, sierva, dama que me escuchas, necesitas ser llena del Espíritu Santo para tenerle paciencia a tu marido, para poder obedecer a la palabra de Dios mientras te sometes voluntariamente. No porque te lo imponen, sino por amor y por el deseo genuino de querer glorificar a tu Dios. Número 3, la llenura del Espíritu se refleja en el matrimonio a través del liderazgo espiritual y amor sacrificial del esposo. Mire, cuando yo leí esto yo me quería retorcer, porque para las mujeres fueron dos versículos, pero para nosotros del 25 hasta el 33, Pablo con nosotros. Pero me toca hablar, mis hermanos, de esto. Parece ser que el trabajo nuestro es más difícil, porque a la mujer se le pide sométete, pero al hombre se le dice muere. Tienes que morir a ti mismo. A la mujer solamente sométete. Al hombre muere. Porque amor sacrificial es entregarte por completo, es morir. Porque luego él le va a decir, como Cristo amó a la iglesia, entregando su propio cuerpo. Por tanto, la exigencia del marido es más fuerte. La carga para nosotros es más fuerte. Dice nuestro hermano Guillermo, ¿que me gusta? No me gusta. No me agarraba lo que me está diciendo la Biblia, que yo tengo que morir a mí constantemente. Luego, cuando voy a charlas de matrimonio, me doy cuenta que a mi esposa tenía que sacrificarme, darle labia, enamorarla, para poder tener un matrimonio bonito o un noviazgo bonito. Para después que me caso, me doy cuenta que si yo quiero lograr algo en mi matrimonio, tengo que seguir sacrificándome. O sea que es un sacrificio constante del principio al final. Y esa es la razón por la cual hay tantos hombres irresponsables. Porque ser responsable es un sacrificio. Ser un hombre directo, ser un hombre a la manera de Cristo es difícil. Por tanto, yo mejor prefiero soltarlo en banda y ser un ratrero. Y esa es la razón por la cual hay tantos matrimonios disueltos. Porque los hombres prefieren irse por lo fácil y no por lo difícil. Tomar su cruz y seguir avanzando. Es mucho más fácil. Y lo ilustro con esto. Cuando las cosas se ponen difíciles en mi casa, que hace falta chele, que hace falta todo, ¿usted cree que a mí no me da el deseo de yo pensar, wow, donde mi mamá me lo daban todo? Y de hecho ella me dice, ven mijo, que yo te lo doy todo, ven, aquí hay una habitación para ti, ven para acá. ¿Usted cree que a veces yo no me siento tentado así? Responsabilidad, sacrificio, entrega versus mami, sosténme, cárgame. A veces los hombres batallamos con eso. Digo, tal vez yo, aquí ustedes no. Pero ser un hombre responsable, sacrificarte, es más difícil. Y por eso hay tantos hombres que no reflejan el evangelio. Hay tantos matrimonios destruidos. Hay tantos malos ejemplos. Tengo muchísimos, pero el tiempo no me va a dar a mencionarle 2 o 3 más. Pero sí, para hacerlo, mi querido hermano, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos estar sometidos a nuestro Dios. Necesitamos ser direccionados por Dios para poder hacerlo, porque no es fácil. No es fácil tú tener que sustentarte a ti mismo y sustentar a otros. Aunque la madre, hoy día la sociedad está exigiendo prácticamente eso y más. Las damas la están engañando. El poder liberador feminista de hoy día la está engañando.
Le está diciendo, usted va a encontrar su mayor virtud cuando usted se sacrifica como un hombre y se va a dar cuenta que te va a llegar la edad y te van a pasar los años y luego se te va a hacer más difícil. Más difícil y más amargado o amargado. Porque le están exigiendo a la mujer que haga lo que le corresponde al hombre. Le están diciendo a la mujer, compórtate ahora como un hombre y guía a tu familia, donde se supone que debió haber un hombre. Bueno, una ilustración. Me acuerdo, tapa los oídos a mi esposa. Me acuerdo en una ocasión de un Día de las Madres. Yo creo que lo comenté aquí una vez. Un Día de las Madres, donde yo ese día tenía que sacar a mi suegra porque su marido ya no está con ella. Sacar a mi suegra para el Día de las Madres para comprarle algo. Tengo que sacar a mi esposa porque es mi mujer. Pero mi mamá también me escribió, tengo que sacar a mi mamá también. A mí ese día me tocó andar con 3 mujeres en la ciudad. Lo que saben, saben. Lo difícil que es moverse de aquí para allá. Mi hermano, yo me sentí desgastado. Yo quería decirles, yo no quiero ser ningún hombre sacrificial. Ya, suéltenme, déjenme. Pero qué difícil, porque mi madre también fue dejada por su marido. Mi suegra también. Pero yo también ahora tenía que ser yo el hombre de 3 mujeres. Pero tú sabes que una cosa, que esa a veces es la realidad en la que nosotros nos encontramos, porque los hombres abandonamos el nido. Adivine quién tiene que cargar eso. A veces son los hijos. Cuando los hombres son irresponsables y abandonan, ahora los hijos con corta edad tienen que hacerse un hombre y guiar a su propia familia y asumir cargas que no le corresponden. Y comienzan a tener esa vida sacrificial desde tan joven, y eso lo lleva a muchas luchas, muchas batallas. Pero les muestro esta ilustración para evidenciar que cuando un hombre es irresponsable, carga a muchas más personas en el trayecto. Siempre los demás van a sufrir cuando esto no ocurre. Si Cristo dice, yo no voy a la cruz, abandono la cruz, ninguno de nosotros nos salvamos, pero tuvo que ser responsable uno solo para la bendición y el beneficio de muchos. Dice el pasaje, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Versículo 26 también dice, para santificarla. Versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus esposas como a su mismo cuerpo. Así que nos da 3 ideas para cómo nosotros podemos hacer esto en el matrimonio, cómo guiar a mi familia de manera espiritual y amor sacrificial. Número 1, sacrificio. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, dio su vida por ella. Cristo se entregó. Y la guía y la ordenanza es, hombres, sacrifiquémonos por nuestra familia, por nuestra mujer, así como Cristo lo hizo. Gracias, siervo. Es que yo a veces creo que estoy jugando basquetbol y me pongo a sudar. Dice de manera sacrificial. Poner las necesidades y la vida de su esposa por encima de la suya propia, mi hermano, eso es difícil. Eso es difícil. Yo he tenido que batallar en varias situaciones de mi vida y siempre cuento este testimonio de que en una ocasión, solo para que podamos entender cómo a veces la dinámica, la lucha del pasado me pueden afectar en mi dinámica del presente. Y yo entendí eso, de que yo tengo que guiar a mi familia en todo momento. Un hombre se sacrifica por su mujer cuando prevé los diferentes eventos que vienen. Por ejemplo, está cansada, está esforzada, está haciendo muchas cosas en la casa, necesita despejar la mente. Y sobre todo, que a mi amada esposa le encanta salir a pasear, porque en su pasado ella recuerda a su padre guiando a su familia y sacándola a pasear. Para ella ese es el momento más, el clic. Me trae paz, tranquilidad, porque me ayuda a recordar mi núcleo familiar tan hermoso cuando mi papá estaba ahí. Cuando se casa con este varón, que en su casa, cuando los padres decían vamos a salir, se fajaban a pelear, se convirtió en un tormento para mí el salir a pasear para la playa. Y ese tormento me afectó a tal punto que cuando yo llego a mi casa cansado, lo único que yo quiero es quedarme acostado en mi casa. Yo no quiero moverme, pero que hay una necesidad en mi casa. Mi esposa necesita libertad, necesita abrir la mente, necesita despejarse, necesita tener esos clics hermosos que la conectan y dicen, me siento aliviada, siento que mi esposo se está preocupando por mis necesidades, pero mis luchas, cada vez que ella me decía que vamos a salir para la playa, yo sé así.
yo no quiero ir para allá. Hasta que entendí que tenía que morir yo. No se trata de mí, se trata de ellas. Mi hermano, cuando yo hago eso por mi esposa siente un hogar que la aman. Hace lo que tiene que hacer, se somete voluntariamente con amor, porque dice, mi esposo, entiendo su lucha, pero se sacrifica a pesar de su lucha. Yo entendí que Manuel se le hace difícil, pero yo lo veo esforzándose, se está sacrificando. Por eso es más difícil para nosotros. O sea, yo pongo ese ejemplo que me ocurrió a mí, pero usted puede tener el suyo, que le pudo ocurrir, que le pudo haber ocurrido, o entender que el sacrificio no es fácil. El sacrificio no es fácil y por tanto al hombre se le exige que ame de manera sacrificial. Número 2, se le dice que sea un guía espiritual. Amado, nosotros los hombres no nos gusta o somos los más difíciles para ser guiados espiritualmente y para guiar a otro. Yo no sé si eso pasa aquí, pero yo quiero que usted sepa que saliendo de esa puerta para allá, la mayoría de la iglesia, el ministerio más lento es de los hombres. Las mujeres están rompiendo en todos los ministerios. Los hombres somos los más lentos. Hay que llevarnos empujones, hay que hacernos actividad, hay que darnos comida, hay que hacer mucha chelcha. Porque nosotros los hombres somos demasiado lentos. De la puerta para afuera, aquí eso no pasa. Pero yo en mi experiencia he visto que la mayoría de hombres comienzan a buscar de Dios cuando están presos. Ahí tú lo ves, abre los cielos sobre nosotros. Pero cuando están fuera, eso haciendo y deshaciendo. Pero cuando caen presos, ahí es que los hombres comienzan a reflexionar y a pensar en que hay que buscar de Dios, hay que ser un buen padre, hay que ser un buen esposo. Porque a veces estamos pensando en lo práctico, que lo práctico es buscar dinero, ir a comer, poner la comida en la mesa y ya resolví. Y a veces estamos equivocados. Bueno, estamos equivocados cuando pensamos así. Y los hombres necesitamos que guiar nuestra familia. Tus hijos y tu mujer te necesitan ver a ti de rodillas o como usted entienda que debe hacer. Lo que quiero decir es que te necesitan ver orando, te necesitan ver con la Biblia abierta, te necesitan ver sacrificándote y modelando a Cristo en tu familia como un guía espiritual, tomando iniciativa. Eso es ser un guía. El guía va adelante. Cuando usted va a un campamento, un sitio, siempre el guía va adelante. Miren, vengan, observen, así va el guía. El guía va adelante, o sea que quien está comiendo Biblia primero en casa es el hombre. Quien está siendo orientado por Dios en la palabra de Dios es el hombre. Quien está primero rebosando su corazón de gozo y de adoración a Dios es el hombre, para luego transmitírselo a su esposa, para bendecirla. Dice el versículo 26-27, para santificarla. O sea que ¿qué hizo Cristo? Murió por ella, la amó, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? La guía espiritualmente, le enseña la palabra, habla con ella de la palabra de Dios. Eso tiene que hacer el hombre. Cuando una mujer dice, este hombre es un guía, este hombre se sacrifica por mí, este hombre me guía en la palabra, me ayuda a crecer en santidad, me ayuda a mirar, a poner mi mirada en la cosa de Dios. Esa mujer se somete fácilmente porque está diciendo, aquí yo veo el evangelio y cuando me someto a él, yo no me someto a él, me someto a Dios. ¿Usted me está entendiendo? Es a Dios que lo estoy haciendo. Por eso mismo, porque está modelando el evangelio en cómo se relaciona. Pero amados, otra vez, para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Para eso necesitamos la dependencia de Dios, para poder santificar a nuestra esposa, para guiar a nuestra esposa, para orientarle en la palabra de Dios a nuestra esposa. Y además, número 3, en cuidado íntimo. El pasaje nos dice para que a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa. En el 28 dice, así también los maridos deben amar a sus propias mujeres como a sí mismo, como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que la referencia es que yo te amo como me amo mi propio cuerpo, te cuido como me cuido a mí mismo. De hecho, mi cuerpo, su cuerpo está diseñado para autoprotegerse de manera automática. Tu cuerpo te lleva a salvaguardarte, a cuidarte naturalmente. Y ese es precisamente el principio de que yo te cuido porque esa es mi responsabilidad, tú eres parte de mí. Si mi esposa no está creciendo, entonces
¿quién es el guía espiritual? Aquí. Sustentarla y cuidarla tiernamente como su propio cuerpo físico, porque son una sola carne. El misterio grande es que este amor predica el evangelio de Cristo, porque presenta a un marido que se sacrifica como Cristo lo hizo, que guía espiritualmente como Cristo lo hizo, y que cuida a su cuerpo, a su iglesia, como a él mismo, que es capaz incluso hasta de sacrificarse por su propia mujer. Un buen pastor de ovejas no usa un cayado para golpear a las ovejas y obligarlas a servirlas. Usa su fuerza para ahuyentar a los lobos, guiar a los pastos verdes y protegerla, incluso a costa de su propia vida. Por eso, el llamado para los hombres más fuerte, ¿usted está entendiendo? Usted es el pastor ahora. Hoy, en la iglesia bíblica, le estamos nombrando los que están casados, usted es el pastor. Usted es el pastor de su casa. Usted es el guía de su casa. Usted es el responsable de su casa. Usted que tiene que sacar adelante su familia. Y eso es más difícil. Porque el pastor no utiliza su fuerza para dañar, como le acabo de leer en la ilustración. La utiliza para proteger, para guiar y para sacrificarse por su propia familia. Por eso, esposo, tu liderazgo en casa se parece al de Cristo en la cruz. Piensen en eso. Hombres, nuestro liderazgo en casa debe parecerse a Cristo en la cruz. Piensen en eso por un momento. Como yo reacciono en mi casa, ¿se parece a lo que Cristo hizo en la cruz? Por tercera vez te lo pregunto. ¿Estás pastoreando el corazón de tu esposa con la palabra de Dios? ¿La cuidas con la misma ternura y la provisión con la que te cuidas tus propios intereses personales? Amados, no es fácil. Pero por eso es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Por eso el título que le puse a esto es vacío lleno. Porque vacío tú no puedes. Vacío tú no puedes guiar a tu familia. Vacío tú no puedes someterte voluntariamente. Vacío tú no puedes sacrificarte. Tú no puedes, las cosas que he mencionado, tú no puedes cuidar a tu esposa como te cuidas a ti mismo. Tú necesitas al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo para poder hacer esto. Necesitamos a Dios. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, ¿cómo tenemos que andar? Sean llenos del Espíritu Santo, sean sabios en la manera en cómo se relacionan, sométanse los unos a los otros, y en el matrimonio modelen el Evangelio en toda su vida, en su casa y en la iglesia. Modela a Cristo, porque ese es el carácter perfecto. Esa es la bendición al mundo. Eso es lo que trae salvación al mundo. Eso es lo que recordamos en Semana Santa, que mi Salvador vino, que murió por mí, que me dio esperanza, que me da libertad, que me ayuda a romper las cadenas que me ataban. Jesucristo vino para traer vida eterna y salvación. Cuando tú y yo modelamos el Evangelio, lo estamos predicando, mi hermano. Usted no tiene que ser misionero, no tiene que ser pastor de una iglesia, no tiene que ser un predicador. Usted, su vida es el predicador más grande, porque usted modela a Cristo en su comportamiento, en su forma en cómo vive. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo el próximo domingo y el otro de arriba. No, mi hermano, todos los días. Esto no se trata del domingo, que yo canté y me llené del Espíritu. No. Todos los días depender de Dios en el trato con las personas que están a mi alrededor. Porque el pecado te va a llevar a tener discusiones, conflictos, contiendas, divisiones. Te va a destruir tus relaciones. Por eso lo que más nos conviene a ti y a mí es ser llenos del Espíritu Santo y no vacío. Ser llenos del Espíritu Santo es una orden. El apóstol Pablo lo mencionó, dice, sed llenos. Cuando tú ves esa palabra, una D al final, está dando una orden. Sean llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, está diciendo, usted puede. Claro, tú no puedes controlar el Espíritu Santo, tú lo vas a manipular. Pero la idea es que usted, al someterse, al buscar la dirección de Dios, Dios te llena. Por tanto, hay una parte en mí. Yo debo someterme a Cristo. Yo debo vivir para Cristo. Yo debo honrar a Cristo en todas las áreas de mi vida, incluyendo el matrimonio. Y así, como mis hijos comienzan a escuchar el Evangelio en cómo se trata mamá y papá. Es así como mis hijos comienzan a ver el Evangelio modelado cuando los hermanos en la iglesia nos amamos. Es así como ellos comienzan a entender la palabra de Dios cuando comienzan a verla vivida en nuestra propia vida. Nada de este hermoso diseño se puede lograr en la carne. El orgullo destruye nuestras relaciones en la iglesia y desbasta nuestro matrimonio. Por eso hoy necesitamos ir a los pies de Cristo,
Si has actuado con egoísmo, pide perdón. Esposos, esposas, hermanos, pidamos hoy a Dios que nos llene completamente de su Espíritu. Es la única forma de que nuestros vínculos reflejen fielmente el Evangelio de Jesús. Es la única, no hay otro método. Ser llenos del Espíritu Santo. Y por eso la última pregunta que ya le tengo es: ¿eres un vaso vacío o eres un vaso lleno? Porque Dios es el único que puede proveerte el amor ágape sacrificial. Dios, por medio de su Espíritu Santo, que puede guiarte a que puedas someterte voluntariamente. Porque el resultado de tus decisiones dependerá de cuán lleno o cuán vacíos estés. No esperes a que las cosas se pongan calientes en tus relaciones para ser lleno del Espíritu. Nosotros queremos que Dios nos direccione cuando ya metimos la pata. No, se trabaja antes. Así como el que va al gimnasio, así como el que tiene buena dieta, lo hace antes para luego ver los resultados después. No esperes la discusión para someterte. Sométete antes. Practícalo antes. No espera que tu mujer explote para sacrificarte. Sacrifícate antes. Hazlo antes. No esperemos el momento caliente para entonces querer ser obediente aquí. Es antes. Por eso es lleno del Espíritu Santo hoy para mañana relacionarme bien. Lleno del Espíritu Santo ahora para luego relacionarme con mis hermanos y en mi matrimonio después. Es ahora, hoy. Pero si hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo, déjame decirte que todo lo que he predicado va a ser imposible para ti. Y perdóneme que lo diga así tan rápido y tan crudo. Porque ser lleno del Espíritu Santo es para creyentes. Primero tú tienes que recibir el Espíritu Santo para luego ser lleno del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios en Efesios 1:13 me dice: en Él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando confiaste en Cristo, cuando creíste en su promesa, entonces Él te pone el sello, te marca: me perteneces, eres mío. Y ahora ese sello abunda en ti cuando te sometes, cuando vives, cuando obedeces, cuando creces en el Señor. El sello entonces ahora crece en ti, y eso es lo que llamamos llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo, cuando la verdad de Dios transforma tu ser y domina todos tus pensamientos. Llenura del Espíritu Santo. Si tú estás aquí y no has conocido a Cristo y no has creído en Él, lamento decirte que no puedes ser lleno. Primero tienes que ser sellado. Pon tu confianza en Jesucristo hoy. Tú quieres guiar a tu familia, quieres modelar a Cristo, quieres guiar a tus hijos, quieres enseñarle la verdad a tus hijos. Tú quieres, con un buen deseo genuino, bendecir tu propia casa. Comienza recibiendo el sello del Espíritu Santo hoy. Si tú estás aquí y entiendes que hay cosas en tu vida, el carácter en tu vida, que necesitan cambiar, que necesitan mejorar, pues entonces sométete a Cristo para que Él te llene de su Espíritu. Pídele a Dios: lléname, transforma mi carácter, ayúdame a ser una persona diferente, cambian áreas de mi vida que todavía necesito mejorar, porque ninguno aquí somos perfectos, creo yo. Todos necesitamos mejorar en áreas de nuestra vida y por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Así que al final del culto, si usted quiere recibir a Cristo, por favor acérquese al pastor o a uno de los líderes de la iglesia, que con gusto yo sé que van a orar por ustedes para guiarlos en esta decisión, para que Dios, cuando lo creas, te selle. Y ese sello ahora dice: eres hijo mío, ahora te doy poder para vencer el pecado que te destruye. Cristo es aquel que nos amó primero, que se entregó por nosotros cuando éramos rebeldes, para lavarnos y hacernos su gloriosa iglesia, para iniciar la transformación en nuestra vida. Por eso, amada iglesia, rindámonos todos a Cristo el día de hoy. Vamos a orar. Quiero pedir a la iglesia que se ponga sobre sus pies. Señor y Dios,
Gracias, Padre, por tu palabra. Sobre todo, gracias por el ejemplo que nos das en tu palabra de sacrificio y de entrega. Reconocemos que con nuestra propia fuerza esto es demasiado difícil. Reconocemos, mi Dios, reconozco, mi Dios, que el orgullo a veces me gana, la arrogancia a veces me gana. Quizás, Señor, digo a veces para sonar un poco más humilde, pero en gran mayoría de veces, Señor, el orgullo me gana, me vence. Por eso yo vengo humillado ante ti, venimos como iglesia humillado ante ti, reconociendo que te necesitamos cada vez más en nuestra vida. Queremos ser el esposo. Las damas quieren ser las esposas que te glorifiquen, que te exaltan. Pero necesitamos ser llenos de ti. Ayúdanos, Señor, a poder ser llenos de tu Espíritu Santo. Llénanos, Padre, por completo para poder obedecer tu palabra. Anhelamos ser fieles a ti. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias, Señor, por las personas que se reúnen aquí. Si hay una persona, mi Dios, que no te conoce, está aquí, está batallando, te pedimos, Dios, que tú traigas el convencimiento, que tú salves y traigas vida eterna. Gracias, Padre, oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.